Hola, me Hola. llamo Madeline Me llamo Sara. y nuestro tópico es sobre los diferentes trastornos lingüísticos. Hay trastornos innatos que constituyen problemas como tartamudeos y cesios. También hay trastornos adquiridos que resultan de daños. Lo más común es un trastorno que se llama afasia. Afasia resulta de accidentes cerebrovasculares, pero hay diferentes tipos de afasia, depende en qué parte del cerebro había afectado en el accidente. Sí. Y finalmente, hay trastornos sociales como autismo y el síndrome de Asperger. Usualmente no pensamos que estos tipos de trastornos afectan la habilidad de comunicar para el individuo, pero el uso de la lengua pragmática es un aspecto muy importante que afectan estos tipos de trastornos inmensamente. Sí. Y vamos a discutir todos estos tipos de trastornos lingüísticos y cómo afectan a la persona y qué relación tienen con el español. Trastornos innatos son trastornos que una persona adquiere naturalmente. Entonces, trastornos innatos, o tartamudeos y cesios. Trastornos innatos son trastornos que una persona adquiere naturalmente. Algunos trastornos son trastornos tartamudeos o cesios. El tartamudeo y el cesio son dos trastornos innatos que vemos a menudo en personas en cada lengua. Trastornos pueden ser difíciles a veces entre la comunicación con otras personas y en entendimiento entre personas. Es bueno para nosotros saber cómo actuar en estas situaciones. Primero hay los trastornos. El tartamudeo es un trastorno del habla en que los sonidos, sílabas o palabras repetidas o duran más de normal. Muchos tiempos la persona con el tartamudeo repite una sílaba muchas veces hasta que el sonido salga correctamente. Por ejemplo, buenas noches. El problema de tartamudeos es difícil para una persona que quiere aprender otra lengua porque esta persona no puede poseer la capacidad de hablar ciertos sonidos. Muchas personas piensan que tartamudeos se pueden corregir, pero tartamudeos es una enfermedad. Tartamudeos se pueden corregir o mejorar, pero en la mayoría de los casos las personas tienen un tartamudeo para su vida total. Este trastorno afecta la comunicación de una persona y la comprensión de otras personas. En un estudio de mujeres con tartamudeos en el año 1930, estaban encontrado que las mujeres no pueden encontrar un trabajo porque de sus tartamudeos. Para una mujer, nadie contraría a ella porque ella puede hablar bien, pero ella habla más despacio para algunas palabras y muchos negocios no quieren esperar en ella. Tartamudeos hacen comunicación tan difícil que personas no pueden trabajar algunos trabajos. Pero tartamudeos no solo el único trastorno que es difícil para entender. Un otro tartamudeo que causa problemas es el trastorno de cesio. Un cesio es una forma inexacta en cual
una persona usualmente hace el sonido de th para los sonidos de s. Por ejemplo, ¿cómo estás? Me llamo Tara. Estos sonidos son más difíciles para entender. Un otro tipo de sesio es cuando una persona dice el sonido w para el sonido r. Por ejemplo, yo corro en las escaleras. Para yo corro en las escaleras. Sí. Hay más sonidos bajo la categoría de sesios que estos solos. Diferentes lenguas tienen sonidos diferentes que las personas con sesios no pueden decir. No confunda el sesio naturalmente de la lengua española con el sesio de trastornos. Son diferentes. Sesios de trastornos afectan más sonidos que solamente S, Z o C, usualmente, y es un problema con la formación de las palabras en la boca. Los sesios de la lengua española no tienen problemas con la formación de los sonidos. Finalmente, a pesar de los sesios y los tartamudeos son difíciles para entender, y en las conversaciones, los sesios especialmente pueden mejorar con tiempo y práctica. Todos de nosotros tendremos experiencias con trastornos innatos y es beneficial para nosotros ser conscientes de estos problemas de lengua. Vale, ahora vamos a hablar sobre los trastornos adquiridos. Antes mencioné que hay diferentes tipos de afasia. Ahora voy a describir los tipos de afasia y cómo se diferencian. Primero hay la afasia de Broca. Este tipo de afasia ocurre cuando hay un accidente cerebrovascular o también se llama un derrame y afecta el área de Broca en el cerebro. Esta área es muy importante en la producción de la lengua. Por eso individuos con afasia de Broca tienen mucha dificultad con el habla, aunque pueden entender la lengua y saben lo que quieren decir, y por eso su habla es muy despacio y requiere mucho esfuerzo para hablar. También hay afasia de Wernicke. Este tipo de afasia resulta de un derrame al área de Wernicke. Y esta área es responsable para la comprensión de la lengua. Individuos con afasia de Wernicke no tienen ninguna dificultad con el acto de hablar y los músculos para hablar, pero la mayoría de su habla no tiene sentido. Yo estudié dos investigaciones sobre los tipos de afasia. En el primero, examinó la relación entre el uso de gestos cuando hablas y el tipo de afasia. Por muchos individuos con afasia, el uso de gestos constituye una parte importante de su comunicación. Y por eso, investigadores examinaron la producción de gestos en individuos con afasia para determinar patrones de producción de gesto asociados con tipos diferentes de afasia. El propósito del estudio era aprender cómo predecir si el tratamiento gestual ayudará a individuos con afasia y con qué tipo de afasia. Los investigadores encontraron en su estudio que sujetos con afasia de Broca usaron una amplia gama de gestos muy cargados de significado y por consiguiente el tratamiento gestual para estos individuos sería una estrategia de adaptación muy positiva. En contraste, las personas con afasia de Wernicke solo tenían la capacidad para gestos muy inciertos y muy generales y una gama más restringida. Y por eso el tratamiento gestual sería menos útil para estas personas. En la segunda investigación,
los autores diseñaron un estudio para observar los efectos lingüísticos de trauma a regiones o hemisferios específicos del cerebro. Ellos conjeturaron que el habla de sujetos que habían sufrido daño al hemisferio derecho del cerebro usarían mucho menos las frases y lenguaje formulario. Definieron el lenguaje formulario en dos grupos. Primero hay expresiones fácticas, como estudiamos en la clase de español, como ¿cómo estás, Sara? Yo estoy bien, ¿y tú? Muy bien. Sí. Y segunda son los modismos o dichos. En inglés nosotros usamos dichos probablemente casi cada día sin realizarlo. También en otros idiomas hay muchas expresiones que no tienen un sentido concreto, pero todavía o son entendidos por la gente. Aquí es un ejemplo en español. Sara, mira esa chica, cara de gato pero uñas de gato. Sí. Este lenguaje formulario es importante porque es familiar a una comunidad de lengua y por eso es necesario tenerlo para parecer como un hablante nativo. El método de los investigadores era analizar grabaciones audios y también videos de sujetos que habían sufrido un accidente cerebrovascular. Específicamente, los sujetos habían sufrido daño o el derecho o la izquierda del cerebro. Entonces, identificaron si usó el paciente lenguaje formulario y si lo usó, qué tipo usó. Unos investigadores clasificaron el lenguaje formulario que usaron los sujetos en las grabaciones y los resultados mostraron que los con daño al hemisferio derecho del cerebro tenían un uso significativamente disminuido de este tipo de lengua, pero no tenían problemas creando frases nuevas. Opuestamente, los sujetos con daño al hemisferio izquierdo todavía usaron normalmente el lenguaje formulario. Sin embargo, estos pacientes tenían problemas con la producción de la lengua creativa. Los investigadores entonces concluyeron que el hemisferio izquierdo del cerebro produzca el habla automática que lleva mucha información de las actitudes y emociones, sí, y que también permite las interacciones sociales. Sí. Mientras la derecha está responsable para la lengua nueva y creativa. Esta información ayuda en el tratamiento de estas personas y también en el entendimiento de víctimas de derrames cerebrales. Nosotros hemos discutido los trastornos innatos, los trastornos adquiridos y ahora vamos a discutir sobre los trastornos sociales, específicamente sobre el síndrome de Asperger y autismo. Nos centraremos en los efectos de estos trastornos lingüísticos en la habilidad de comunicar. En todas lenguas en el mundo, nosotros miramos signos sociales, entender cómo actuar en las situaciones sociales. Para los individuos con el síndrome de Asperger, tienen muchos problemas con situaciones sociales, especialmente con reconocimiento, sarcasmo, humor, contextos de frases y interpretar las intenciones de otras personas. Sí, y estas cosas son ejemplos de la lengua formulario. Sí. A veces es difícil hablar con personas que tienen Asperger porque las situaciones pueden ser incómodas
y ellos no entienden algunas cosas que dices. Por ejemplo, tengo un sobrino que tiene el síndrome de Asperger. Él muestra muchos signos de falta en comprensión pragmática. Por ejemplo, cuando él fue más joven, su madre, mi hermana, leyó un libro a él sobre cómo interpretar las figuras de expresión. Una expresión en el libro fue "muriendo mi cabeza". Y mi sobrino aprendió que cuando personas están enojadas a él, puede usar la frase "muriendo mi cabeza". Mi sobrino no entendió que cuando una persona usa una figura de expresión, no usa la expresión literalmente. Y después de esta lección, días luego, la madre de él estaba molesta porque mi sobrino estaba haciendo algo mal siempre, y ella habló a mi sobrino muy seriamente, y él dijo a su mamá: "Madre, ¿sería un ejemplo de usted muriendo mi cabeza, como el libro dijo?" Qué lindo, ¿no? Sí. Entonces, él estaba aprendido cuando usa expresiones en situaciones sociales, pero porque él tiene Asperger, él no entiende cuándo usar las expresiones adecuadamente o cómo no interpretar expresiones literalmente. Entonces, para hablar con estas personas, nosotros podemos ayudar a ellos entienden mejor. Nosotros podemos hablar con menos humor o sarcasmo y usar contextos literales. Para la claridad del individuo con Sí. síndrome de Asperger. Sí. Aprender cómo actuar adecuadamente en estas situaciones y poder comunicar eficientemente es beneficial, porque hay personas con Asperger o otros trastornos sociales en cada lengua y cultura. Bueno, autismo también es un trastorno social, como el síndrome de Asperger, pero es un poco más severo y también afecta mucho la lengua fáctica y pragmática. Un problema que muchas veces batallar estos individuos es que malinterpretar la lengua corporal. Estos individuos o malentender otros o usar su propio lenguaje corporal impropiamente o en maneras inapropiadas. Por ejemplo, no respetan el espacio personal de otras personas. Quizás también quizás apuntan a cosas y no articulan lo que quieren. Una estrategia para ayudarlos es establecer una manera concreta para indicar lo que significan. En lugar de apuntar, podrías tocar la cosa que mencionas. Y también en un estudio, los investigadores del experimento también encontraron que el uso de gestos ayuda en el entendimiento de la lengua para individuos con autismo. Cuando los investigadores usaron una combinación de gestos con su habla, la comprensión de los sujetos subió mucho. Sí. En conclusión, quizás te preguntas por qué es importante estudiar estos trastornos. Creemos que la razón que sea importante es que exista un aspecto de universalidad en la lengua. La lengua, especialmente para nosotros, estudiantes de español, debe servir para unificarnos. Por eso, sí. necesitamos saber qué es la manera mejor para comunicarnos en situaciones con individuos que sufran de algún trastorno. Solo así podemos usar la lengua a lo mejor de nuestra capacidad. Sí. Bueno, gracias por mirar nuestro video. Adiós. Adiós.
Ok.